y empezamos con educación y salud. Y yo quiero preguntarles a los 5 participantes una pregunta general para ir de allí derivando la siguiente. ¿La Constitución debe incluir como derecho la educación o debe explicitar la educación de calidad? ¿Y cómo se exige si fuese así? Partamos por Valeria Chacana. Valeria, por favor. Bueno, nosotros creemos que es muy importante en este proceso constituyente poder avanzar a la consagración constitucional del derecho a la educación. ¿Ya? ¿Y educación de calidad o educación? La educación de calidad yo creo que no es lejano que podamos también garantizar la calidad en el servicio que se entrega. ¿Hay alguno que piense que debe explicitarse la educación de calidad para no estar todos de acuerdo en que la educación como un derecho? ¿Que levante la mano? Yo creo en un derecho a una educación de calidad y sobre todo que permita 2 cosas fundamentales. ¿Y qué es la eso? libertad de enseñanza, ¿ya? El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Y cómo se explicita? Yo creo que es importante que esté en la Constitución para que efectivamente hablemos de la calidad de la educación y dejemos la politización de esta misma y abordemos las verdaderas prioridades que hoy día requiere esta educación para que tengamos verdadera igualdad de oportunidades. ¿Debe la Constitución consagrar la existencia de instituciones públicas y privadas, también privadas, como se le llama hoy día como se llama la provisión mixta? Don Juan Moraga, del Partido de la Gente. Muchas gracias, Matías. Sí, efectivamente lo que nos ha dejado la experiencia es la colaboración entre el ámbito de lo público y lo privado. Así que la respuesta es sí, efectivamente deben consagrarse ambos tipos de sistemas. Sí, perfecto. Eleonora, ¿está de acuerdo en que tiene que haber consagración de ambos sistemas, provisión mixta en pública y privada? Absolutamente, yo estoy de acuerdo que debe existir esta libertad, porque también es parte de la libertad de que se puedan tener proyectos de educación distintos a los que propone el Estado. Creo que por un lado debe estar asegurada la educación de calidad y eso es un deber del Estado. Y también debe existir la libertad de poder elegir la educación para nuestros hijos. Sí, vamos a entrar sobre esos temas. Si nos da Andrés Saldívar, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que este país históricamente ha respaldado la libertad de educación y tiene una provisión mixta. Ahora, el Estado sí que tiene que tener una preocupación por la educación pública, para que sea una educación pública de calidad y que realmente, ¿no es cierto?, tenga acceso la gente a esa educación con libertad de la familia donde poder instalar a sus hijos. Pero esto es un tema histórico. No nos olvidemos. Primero fue la educación primaria, fue obligatoria. Luego se amplió a 8 años en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y luego en el gobierno de la Concertación se estableció la obligación del Estado de proporcionar 12 años de educación. Y debe, o sea, hay alguien que levante la mano que esté en contra para ver en qué puntos podemos debatir. ¿Pensar que debe terminarse la educación subvencionada o debe permanecer? Porque ha sido parte de los debates. Valeria, ¿tú qué piensas? Mira, yo creo que, bueno, nuestra postura no es que deje de existir la educación privada cuando hablamos de una educación pública y la consagración constitucional. Principalmente nos referimos a que el Estado fortalezca lo suyo, sin ir en desmedro de los padres apoderados que Valeria, quieren elegir. Pública y privada, pero mi pregunta es, claro, ¿desde el Estado se puede subvencionar a una particular subvencionada? No tenemos ningún problema con las subvenciones siempre y cuando se adapten a las reglas y a los márgenes que imponga que la ley, institucionalidad. bueno, sí, claro, que no se lucre finalmente, porque lo tuvimos en el pasado, se subvencionaban colegios, pero lamentablemente eso no se reflejaba en la calidad del servicio que se entregaba y teníamos salas que se llovían, baños indecentes y eso no puede seguir pasando en nuestro país. Eleonora, ¿usted cree que debe continuar la educación particular subvencionada? ¿Y qué pasa con el lucro? Bueno, yo estudié en un colegio, la básica particular subvencionado, y tengo la experiencia también de lo que es estudiar en un colegio municipal. Yo creo que hoy día el lucro de la educación no está bien visto, sin embargo, creo que esto es parte de la libertad. El que pueda y quiera tener un colegio privado y estudiar en un colegio privado y los padres en la medida que lo puedan pagar, yo creo que ahí está la libertad de poder elegir un sistema privado o un sistema público. Lo importante es que no podemos perder de vista el deber del Estado, y el deber del Estado es asegurar, por un lado, educación y por otro lado que esta educación sea de calidad. Veo que todos están de acuerdo con la provisión mixta para ir viendo en qué nos diferenciamos. Pero quiere, a ver, usted quiere, Valentina, quiere pedir la palabra. Matías, yo estoy bastante sorprendida de la posición hoy día de Valeria.
principalmente porque ella aprobó este texto que rechazamos todos los chilenos el 4 de septiembre, en donde se asfixiaba la educación particular subvencionada y no se abordaba como se debe el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Yo estuve en la educación estatal, también estuve en la educación subvencionada y la verdad es que las diferencias son bastante grandes. En la educación pública estatal me pasó que tenía una profesora de inglés que me decía que a mí no me podía enseñar inglés a nuestros compañeros del mismo nivel como le enseñaban los colegios particulares, porque nosotros no íbamos a ser capaces. Esas son cosas que tienen que cambiar. Y por último, también en la educación subvencionada, fue totalmente distinto. Eso me dio también la oportunidad de hoy día estar aquí y hoy aspirar a escribir una constitución. Y creo que los padres tienen que elegir, porque yo soy lo que soy gracias a las decisiones Macarena. de mis padres. Usted Sí, fue aludida. ¿Cambió claro, usted? recordarle a Macarena que, bueno, primero que todo ese texto fue rechazado el 4 de septiembre. ¿Usted y por rechazó? otra parte, no, yo aprobé. Y muy orgullosamente aprobé. Pero recordarle también que uno de los bordes constitucionales tiene que ver con la libertad de enseñanza. Así que cuando venimos a plantear acá que este nuevo sistema educacional o cuando hablamos del derecho a la educación tiene que plantear la libertad de enseñanza, eso ya está consagrado dentro de los bordes. Nosotros no vamos a poder modificarlo. Así que hay que hablarle también con claridad y transparencia a la gente que no puede caer desinformada. Respecto a lo principal, y a propósito de ese ejemplo muy cortito, yo soy hija de la educación pública en comparación a lo que ella dice. Yo agradezco mucho a mis profesores y profesoras, si es que me están viendo, también les mando un abrazo. Y un ejemplo, muy cortito, Matías, muy cortito. El 2015 Quedan se muchos destruyó temas. a partir del terremoto la escuela, el Liceo Público de Montepatria. Hace 7 años que los estudiantes, más de 500 estudiantes, están en condiciones, están estudiando en containers. Cuando hablamos de educación pública, hablamos del derecho a la educación, hablamos de salas que no se lluevan, pero también hablamos de que el Estado fortalezca lo Valeria, suyo. le van a quedar 2 minutos 6 segundos. Don Juan Moraga, nos cambiamos un poco de tema y preguntarle si usted cree que la gratuidad en educación superior debe quedar consagrada en la Constitución. La gratuidad es un elemento que debe ser segmentado en base a las capacidades económicas de las personas. Evidentemente, las personas que gozan de mayor capacidad económica deberían tener menos oportunidades para optar a la gratuidad y esta debería beneficiar a las personas con escasos recursos, pero también con 2 elementos que a mí me parecen fundamentales, que es la capacidad y también el mérito. Aquí estos 2 elementos, que son la capacidad y el mérito, asociados a que tenemos que reconocer a la educación subvencionada, son para nosotros de carácter elemental en esta Constitución. Andrés Saldívar, gratuidad, que hoy día está en la ley y es una ley relativamente nueva, pese a que antiguamente sí existía. ¿Usted cree que debe ser universal o segmentada? Mira, primero no voy a dejar pasar lo anterior. En el sentido de que para que haya libertad de enseñanza, igualdad de oportunidad, tiene que mantenerse la provisión mixta. Si decimos que somos partidarios de la provisión mixta, tiene que financiarse la educación subvencionada. Lo importante es que la educación pública mejore de calidad para que la gente no vaya buscando la enseñanza pagada. Y eso es un tema fundamental. Ahora, en cuanto al tema de la gratuidad, yo participé en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el proyecto que se inició la gratuidad de la educación universitaria. Y para eso se estableció ya una norma, pero que va en la ley, si no va en la Constitución. La Constitución da nada más que la apertura para que la ley después, de acuerdo con la capacidad que tenga el Estado de responder a ese tema, dé la gratuidad. Ya se dio la gratuidad al 60% de la gente de menores recursos. Y el tema del próximo tiempo será como podamos ver. Mira, yo soy hijo de la educación gratuita universitaria. En mi tiempo, mis padres, éramos 8 hermanos y 5 estábamos en la universidad al mismo tiempo. Mi padre no pudiera haber financiado esa actividad. Déjeme ir donde Eleonora Espinosa. Sí, ¿usted cree, es partidaria de la educación universitaria gratuita universal y si debe quedar en la Constitución o en la ley como está ahora? Sí, yo creo, bueno, esto está zanjado un poco en el comité de expertos. Ellos están hablando de gratuidad gradual, en la medida que el Estado pueda subvencionar y pagar la escolaridad de todos, de la educación secundaria, yo creo que se puede hacer. Aquí somos todos iguales ante la ley y eso no tenemos que perderlo de vista. Pero además, respecto a lo que decía el señor Saldívar, hay que preguntarse por qué hoy día los padres escogen pagar un colegio, porque hoy día la educación
pública, por ejemplo, está plagada de ideología de género. Nosotros tenemos, y eso le pasó a muchos alumnos que recibieron un cuaderno como este, que hoy día lo traje, lamentablemente no sé si lo van a poder ver los televidentes en la casa, pero es un cuaderno que repartió el Ministerio de Educación plagado de ideología de género para niños chicos. Otra cosa es para los alumnos grandes, pero para los alumnos de enseñanza básica no podemos tener un ministro de Educación más preocupado, por ejemplo, de enseñar alfabetización sexual en los colegios y no preocuparse, por ejemplo, de la deserción escolar. El año pasado, durante el mes entre marzo y diciembre, más del 80% de asistencias graves hubo en los colegios y más de 5.000 niños no asistieron y desertaron 50.000 del sector escolar. Valeria, ¿qué le parece? Encuentro lamentable que en pleno 2023 sigamos cayendo en esta caricaturización que se habla cuando comentamos la temática de educación sexual integral, que tiene un rol fundamental hoy en nuestra escuela en la prevención, principalmente de violencia, y es lo que dice acá la candidata Eleonora. Hay que preguntarle a los padres. Bueno, cuando hablamos de educación sexual integral, ese cuaderno, es que mira, yo quiero plantear algo. Acá la educación sexual integral tiene que ser gradual. Por ejemplo, yo soy profesora de historia, yo soy partidaria, también activista de la educación sexual integral. Cuando hablamos de educación sexual integral para los niños menores de la infancia, hablamos principalmente del reconocimiento de su cuerpo para poder prevenir abusos. Yo creo que si acá venimos a hablar de una constitución que proteja derechos, tenemos que hablar también de prevenir el abuso contra las niñeces. Macarena, si es así en la educación, en la primera educación, la más temprana, la educación sexual, ¿es un tema prioritario importante a su juicio? A ver, hoy día definitivamente la educación sexual no es una prioridad. La prioridad hoy día de los padres es la violencia que está arrasando con nuestra educación. Yo me reuní hace unos días con los apoderados de Pedro Aguirre Cerda, que tuvieron que suspender las clases por un narcofuneral. Y además vimos el colegio de Renca, en donde los niños estaban haciendo un simulacro ya no de Operación Daisy como lo hacía yo en mi época, no, para las balaceras, para prevenir que sean agredidos por delincuentes. Por lo tanto, creo que hoy día tenemos prioridades distintas, que son cómo fortalecemos la educación inicial para reducir las brechas, que es muy importante. Por eso también no se entiende que se pongan los esfuerzos simplemente en la educación superior, la deserción escolar, la violencia escolar, y eso es lo que hoy día está preocupando a los padres. Y cualquier tipo de educación sexual tiene que ser consultada con ellos y ellos decidir si quieren que sus hijos reciban o no esa educación. Juan Moraga, ¿qué dice usted representando el Partido de la Gente? Sin duda, Matías, el Partido de la Gente debe buscar las cosas que nos unen y no las cosas que nos separan. Y debe colocar en la palestra aquellos temas que efectivamente afectan a la gente. En este minuto, por ejemplo, hay un tema de seguridad tremendo. Yo hoy quiero hablar acá por la región de Antofagasta, en la que estoy representando. Hubo dos hechos que son vergonzosos en la región de Antofagasta, que está asociado a muchos factores, dentro de ellos la migración ilegal e irregular que nos ha afectado a toda la frontera norte. Ese tema fue el primer bloque. Sí, pero también quiero señalar lo siguiente, porque eso es sintomático. Se presentaron dos hechos vergonzosos. Una pelea campal que se presentó en el Liceo Industrial de Antofagasta, que nos dejó, digamos, a todos muy afectados y por los cuales incluso muchos marchamos solicitando tomar medidas urgentes. Los padres están tremendamente... De eso está preocupada la gente. Y otro, déjame decirte, y en Mejillones también se produjo a los días siguientes también otra batalla campal entre alumnos, donde estaban alumnos chilenos contra alumnos migrantes. Entonces es una situación que el Estado no se ha hecho cargo y los gobiernos de izquierda y de derecha, con estas políticas de fronteras de puertas abiertas desde 2000 a la fecha, no se han hecho responsables. Repasamos los tiempos, señores candidatos. ¿Le parece? A don Juan le quedan 2 minutos 12. A don Juan Moraga. A don Andrés Saldívar le queda 1 minuto 52. A Macarena Bravo le quedan 2 minutos exactos. A Valeria Chacana le queda 1 minuto 17. Y a Eleonora Espinosa le queda 1 minuto 51. En materia de educación, ¿cómo podría quedar resguardada la educación de la lengua de nuestros pueblos originarios? O a lo mejor usted piensa que no debe ser así en la Constitución que van a proponer. A mí me parece que la idea de una constitución maximalista que quiera abordar todos los temas ya quedó totalmente desechada por todos los chilenos que rechazamos el 4 de septiembre. Por lo tanto, hay materias de currículum que se tienen que abordar con las instituciones y los organismos... Lengua, cultura y tradiciones de nuestros pueblos originarios, ¿usted cree que no deben quedar en la Constitución? Yo creo que no, en materia educacional. Obviamente tenemos que hablar del reconocimiento a los pueblos originarios y la Constitución, que es distinto a establecer un lenguaje dentro de la Constitución en educación. ¿Alguien piensa distinto a eso para pasar a salud? No estoy de acuerdo con esa postura. ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo con esa postura porque Chile es una nación unitaria, única,
tiene una conciencia de unidad de destino y mientras los pueblos originarios estén dentro de esa categorización, perfecto. Pero también hay que reconocer que Chile también es un país multicultural y a mí me parece de un elemento esencial tener que indexar, digamos, en materia de pertenencia cultural, a lo menos un tema como la lengua. Acá se han perdido lenguas ricas en Chile y eso es parte también de nuestra tradición. Vamos a entrar en temas de salud, si les parece, que también es otro de siempre las necesidades, de las urgencias y las preocupaciones de la población. Bueno, y una de las diferencias que se ha visto en este periodo de la Comisión de Expertos es sobre el derecho a la salud, que indica que hasta ahora que la ley, voy a leer exactamente, la ley establece o le pide establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado. ¿Están todos de acuerdo en que debe poder haber libertad a poder adscribirse a uno de los dos? Sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Y ya, absolutamente. la siguiente pregunta entonces. ¿Quiere decir eso o se traduce eso en que nuestro 7% de cotización en salud debe ir entonces al sistema que nosotros elijamos o todo a un fondo común y los que van a privado tienen que pagar algo extra? Valeria, ¿qué piensa usted? Sí, mira, yo creo que más allá de ese tema puntual, que creo que en el momento que podamos ir a dar la discusión y estar presente en el Consejo Constitucional vamos a poder discutirlo, quiero plantear algo muy concreto que tiene que ver con garantizar el derecho a la salud para fortalecer lo público. Y esto no es en desmedro de lo privado, principalmente es que exista mayor oferta del Estado para hoy realmente exista la capacidad de elegir. Hoy no existe eso, depende del bolsillo de cada uno y el que no espera por años en lista de espera. ¿Eleonora? Yo creo que el Estado también tiene como deber garantizar una salud oportuna. Y a mí me gusta esa palabra y ojalá quede escrito en la Constitución oportuna, porque efectivamente hay mucha gente que se muere esperando en las listas de espera por un procedimiento, pero yo creo que el 7% debe ser administrado con libertad. La persona que quiera pagar una ISAPRE y que quiera también atenderse, porque también, y vuelvo a la pregunta que nos hicimos de educación, ¿por qué uno escoge pagar? Es precisamente por la premura, por la oportunidad. Por eso creo que el Estado debe garantizar la oportunidad de la atención para todos por igual. Andrés Saldívar. Pues yo personalmente creo que, como le corresponde, tiene que haber libre elección. Pero el Estado tiene la obligación, porque va a estar en la Constitución, que va a proteger como derecho social la educación, la salud. Debe el Estado proveer de los recursos necesarios para que FONASA tenga un buen sistema y ojalá que muchos privados hoy día se traspasen a FONASA. Si el tema es un problema que la gente requiere una buena atención, tratar de tener una buena atención de salud. Y como yo estoy de acuerdo en incluir la palabra oportuna, porque el gran drama de la gente, te digo en el caso de Aysén, que a mí me ha tocado en este tiempo recorrerlo, el problema de la salud es una cosa vital para la gente. Oye, allá en Chile Chico, la gente tiene que trasladarse a Coyhaique un mes antes para si la mujer va a tener un parto. Y tiene que esperar en Coyhaique la posibilidad que la atiendan en el parto. No la pueden atender en Chile Chico. Le queda un minuto. ¿Deben permanecer las ISAPRE, Juan? Tremenda pregunta. En este minuto, según el fallo de la Corte Suprema, las ISAPRES tienen una deuda tremenda con los cotizantes y además está, entiendo, haciendo quebrar a muchas clínicas privadas. En nuestro parecer, el Estado no debería salvar a las ISAPRES en esta pasada, pero sí buscar un plan de contingencia, que puede ser, por ejemplo, a través de aseguradoras privadas, para poder auxiliar a todas esas cotizantes de ISAPRES que puedan quedar perjudicados. ¿Qué piensa usted? ¿Deben continuar las ISAPRES tal cual están? Porque, de hecho, están en una contingencia bastante compleja, Macarena. A ver, lo primero es que hoy día los chilenos están cansados de las volteretas y a mí de verdad me sorprende que Valeria hoy día esté también de acuerdo con que tengamos un sistema de salud mixto, cuando ya sabemos que en este texto, que no lo podemos olvidar, se proponía un sistema universal de salud. Por lo tanto, aquí no se le está mintiendo a las personas, se les está diciendo la verdad y los republicanos no van a encontrar vueltas de chaqueta. Y sobre la ISAPRE en específico, ese texto se rechazó el 4 de septiembre pero y nosotros tenemos que tener claramente. Entonces ahí está tu Pero idea. mira, Macarena, yo creo que acá más allá si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con un sistema mixto, mi visión hoy es fortalecer lo público. Lo comentaba Andrés.
En mi región, la región que yo represento, tenemos en la provincia del Choapa, en donde el mercado no existe la libertad de elegir de la que tanto hablan ustedes, no existe ninguna clínica y el Estado tiene tan poca presencia que tampoco existe un hospital público. ¿Qué significa? Que los habitantes se tienen que trasladar por 4 horas. Eso Le no quedan puede 20 seguir pasando. segundos y quiero que usted conteste la última pregunta. No quiero que se me quede afuera, Ya. por favor. ¿eh? Macarena, disculpe, que usted Sí, estaba no, siguiendo. lo último, a ver, el principal problema de salud en Chile hoy día son las listas de espera y es importante promover el derecho a no morirse en la fila. ¿Y cómo lo podemos lograr? En primer lugar, con un sistema integrado de salud que tome lo mejor de lo público, de estatal, y lo mejor de lo privado para dar soluciones a las personas. También que resguardemos la libertad de elección y por último, creo que es importante, como bien dijeron otros, la garantía de oportunidad. Hoy día el GES tiene una garantía de oportunidad. Sí, pues. Yo creo que hay que establecer un GES ampliado que pueda dar solución a las personas. A los chilenos no les importa si la solución se las va a entregar el Estado o el privado. Lo que quieren es que solucionen su problema y debemos trabajar en ello. Eleonora, usted respecto a las ISAPRES, ¿qué piensa? ¿O de la educación, o de la salud privada? Sí, yo creo que eso es parte de la libertad. Uno tiene que elegir y tener la libertad de elegir si quiere que este 7% se lo administre una ISAPRE o se la administre el Estado. Sin embargo, lo importante es que hoy día, más allá de salvar a las ISAPRES o no salvar a las ISAPRES, tenemos que ver qué se hace con esas 3 millones de personas que han puesto su esperanza y que han puesto hoy día este sentido de oportunidad en una ISAPRE. ¿Por qué? Porque llega más rápido y porque la salud no puede esperar. Y la siguiente pregunta tiene que ver con un tema que ha sido discutido en todas las legislaciones, en todos los intentos constitucionales, está en todas las campañas siempre, porque parte bastante a la población, pese a que ha habido cambios en la legislación. Me refiero a la interrupción del embarazo. Porque la propuesta constitucional que se rechazó el 4 de septiembre, a la cual se ha hecho mención aquí, en el capítulo de derechos sexuales y reproductivos, se garantizaba la interrupción voluntaria del embarazo, textual, sin causa alguna, no habla de causas específicas, ni límites. Don Juan, ¿qué piensa usted al respecto? Si usted tiene que trabajar en la redacción de una constitución futura. Sí, bueno, si uno examina lo que es el derecho a la vida, la Comisión de Expertos nos está dejando una carta en blanco porque solamente señala que las personas tienen derecho a la vida. Pero evidentemente vamos a entrar en la discusión respecto de desde dónde se produce la vida, si esta se produce en el momento de la concepción o si se produce después del desprendimiento de la placenta, ahí podemos entrar en algunos matices. Pero efectivamente nuestra postura es que en tema de interrupción del embarazo, las 3 causales ya están establecidas y de ahí el Partido de la Gente no va a innovar. ¿No pretende innovar sobre ese particular? No. Perfecto. Están las 3 causales clarísimas y en las 3 causales... ¿Eventualmente discutir nuevas causales? No se ha vislumbrado discutir nuevas causales. ¿Andrés Saldívar? No, mira, se puede discutir todo. Es una cosa fundamental dentro del derecho de una democracia. Lo que sí tengo una concepción valórica. Yo creo en que la existencia del ser humano desde el momento de su concepción. Lo creo. Y respeto a otra persona que piense distinto que yo. No la voy a condenar por eso. Pero la Constitución no tiene por qué imponerle uno o a otro el criterio. Lo que tiene que hacer la Constitución es primero declararse, ¿no es cierto?, que tiene que resguardarse la vida de la gente. Y luego debe decirse, ¿no es cierto?, ya existe lo que se ha señalado acá, una ley que se determinó 3 casos en que puede producirse el término del embarazo, ¿Usted cree con eso, el aborto. a su parecer, ya Y yo suficiente voté con ese proyecto de ley. Y lo voté en la convicción, ¿no es cierto?, que en los 3 casos. Cumplido el tiempo, Andrés Saldívar. Sí. Juan Moraga, sí. Usted ya respondió sobre el particular. A ver, Macarena, por favor, ¿cuál es su parecer al respecto? Los republicanos creemos en la vida desde el que está por nacer, desde la concepción hasta la muerte natural. No creo en el aborto con ningún apellido, creo que es importante que resguardemos la vida y de eso se tiene que encargar la Constitución. Y discutir eventualmente si ya están las 3 causales o esas 3 causales, ¿usted cree entonces que deben ser ilegales? Porque si usted pretende que no esté en la Constitución... Yo insisto que la Constitución debe garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Las 3 causales hoy día son materia de ley y yo al menos no creo y no quiero un país como Chile con un aborto con apellidos, ni en 3 causales ni tampoco en ninguna otra medida. Por lo tanto, estas leyes quedarían derogadas automáticamente, ¿no?
Es que eso es una materia legal, porque hay que revisar. Hoy día la Constitución garantiza el derecho a la vida y tenemos la ley de aborto en 3 causales. Yo no lo comparto, pero eso no corresponde a la Constitución determinarlo hoy día. Perfecto. ¿Valeria? Parece que la libertad de elección de algunos sectores llega hasta por ahí nomás cuando toca el conservadurismo. Hoy el aborto existe. Lo que venimos a discutir en esta nueva Constitución es si lo regulamos y le entregamos herramientas a las mujeres que hoy abortan en clandestinidad y les salvamos la vida. Eleonora, por favor. A ver, yo le quiero decir a Valeria que distinto es el derecho a elegir una ISAPRE, distinto es elegir la educación que tú quieres tener, pero muy diferente es ¿No podemos elegir decidir sobre abortar. nuestro cuerpo? Estoy terminando. Muy diferente es elegir abortar a una persona que está dentro de ti, porque esa persona también es una vida. Oye, el ¿Y aborto quién va a existe. defender a esa persona que está dentro de ti? Hoy el aborto existe y se hace Bueno, condiciones... la Constitución hoy resguarda la insalubres. vida del que está por nacer y yo soy totalmente contraria al aborto. Creo que debemos defender la vida del que está por nacer, desde la concepción hasta la muerte natural. Sí. Juan Moraga, quiero ir un poco más allá. Usted que tiene la realidad de las regiones y una región que ha crecido mucho en población en el último tiempo y es la región además que tiene mejor índices de económicos o de ingresos per cápita, ¿no es así? Por lo tanto, probablemente la salud privada tiene más importancia relativa que en otras regiones. ¿Qué se hace con la salud pública en una región como la suya? Bueno, hay mucha gente que no tiene ni siquiera un carnet, porque esa es la realidad de los migrantes también y tienen que ser atendidos. Sí, bueno, en este minuto tenemos una crisis de salud a nivel nacional y en la región de Antofagasta esto reventó de manera ostensible. Es decir, ya no dan abasto ni la salud pública ni la salud privada. A eso tú debes asociarlo a que en Antofagasta, y no quiero entrar en otro tema, pero va a venir, lamentablemente nos estamos quedando con las externalidades negativas de la minería. Es decir, tenemos que además soportar la contaminación por metales pesados, contaminación de las aguas. En consecuencia, que hay un elemento fundamental que me parece incluir la pertinencia en materia de patologías también en la Constitución, es decir, una pertinencia territorial en función de las patologías que se presenten. Por ejemplo, el Estado debe rayar la cancha y en Antofagasta debe estar el mejor hospital e instituciones públicas y privadas en combate al cáncer a nivel nacional, porque tenemos los mayores índices de cáncer. Se le acabó el tiempo, señor Moraga. Eleonora Espinosa, respecto de lo que hablábamos recién con Juan y la salud privada, la salud pública, porque una cosa es la oportunidad, la exigencia, pero otra cosa es poder exigirla. ¿Qué le contestamos a las personas que no pueden exigirla? Bueno, el Estado es el deber principal poder otorgar una salud de calidad a todas las personas. El sentido de oportunidad tiene que estar presente, no podemos perderlo de vista. Es deber del Estado otorgar salud a todas las personas, porque todos somos iguales ante la ley. ¿Y cómo se hace exigible eso? Bueno, eso es el deber que tiene que tener el Estado. Por ejemplo, podremos poner un sistema nacional de salud que tenga unos desde, que al menos algunas patologías estén cubiertas. Hoy día, por ejemplo, el GES, el bono PAD, son cosas que nosotros podemos exigirle al Estado. Hoy día tenemos muchas garantías de salud que están en FONASA. Muy bien, Eleonora, y me parece que solo le queda 5 segundos a Valeria Chacano sobre este tema, del cual usted partió hablando además. Sí, salud pública principalmente para que no dependa de nuestros bolsillos si es que nos salvamos o no nos salvamos. Muy bien, Valeria, han cumplido en este primer bloque temático sus 4 minutos, su libre disposición de 4 minutos para enfrentarlos.